los esfuerzos del hombre pueden orientarse a lo largo de dos direcciones diferentes. O bien se dirigen a la producción, transformación e intercambio de bienes económicos, o por el contrario, a la apropiación de bienes producidos por otros. ¿Vale? Ya en 1905, el famoso economista Alfredo Pareto habría planteado perfectamente lo que con el tiempo ahora ya se llama teoría económica del conflicto. Existen dos maneras de que un individuo puede obtener recursos. O bien los produce, los transforma, los intercambia, hace actividades económicamente productivas, o bien se apropia de lo que tienen otros. ¿Vale? Es una forma de enfocar la actividad económica completamente diferente. Tú lo que intentas es ser más rico, o puedes producir más cosas, o ocurre que se las quitas a otros. Esto es un elemento importantísimo, partir de ese presupuesto, de que existen dos formas de las cuales uno puede resolver su problema económico. El problema de la escasez. Te formas, trabajas, eres productivo, o se lo quitas a los que trabajan, se forman y son productivos. Son dos maneras de resolver el problema económico. Que moralmente a una de ellas le digamos que es la bonita y la correcta, y que la otra es inmoral, eso no debería disuadirnos de analizarla como alternativas. A fin de cuentas, la moral no es sino el intento de hacer que esta segunda forma de realizar o llevar a cabo la actividad económica por parte de los agentes esté mal vista, hacer que el coste de la actividad delictiva sea mayor. Pero como ya veremos, esto es problemático en último término. Bien. Se pueden distinguir a este respecto lo que con el tiempo se han llamado como dos vías. Una vía que es la que ha seguido toda la teoría económica, que es lo que se llama a veces la vía de Ronald Coase. Ronald Coase fue un premio Nobel de Economía, que los que hayan estudiado un poco más y estén más avanzados, hay un teorema que se llama el teorema de Coase, que viene a decir que la gente nunca desaprovechará una oportunidad de cooperar por medio de un intercambio mutuamente ventajoso. Eso es la vía de Coase. La vía de Coase significa que si tú puedes hacer un intercambio mutuamente ventajoso, mutuamente lo harás. Por ejemplo, ahora a la salida de esta conferencia, pues los que nos vayamos al bar podemos establecer un intercambio mutuamente ventajoso con el del bar. Entonces yo iré al del bar y le diré, Vicente, vamos a hacer un intercambio mutuamente ventajoso. Si me das una cerveza yo te doy 85 céntimos. A él le interesa tener 85 céntimos, a mí la cerveza. Los 85 céntimos después de estar hablando durante cerca de hora y media no me sirven para nada. Prefiero tener la cerveza directamente. Es un intercambio mutuamente ventajoso. Esa es la vía que ha analizado la teoría económica. Estudiar cómo esos intercambios mutuamente ventajosos se pueden fomentar, eso es política de crecimiento económico, cómo se pueden impedir que haya gente que elimine intercambios mutuamente ventajosos, por lo tanto política a favor del libre comercio, de la flexibilidad, etc. La vía de Coase, podemos decir. Pues bien, existe, sin embargo, teniendo en cuenta la apreciación que he dicho de Pareto, otra vía. Esta otra vía se la llama a veces la vía de Maquiavelo, a partir del pensador político florentino del siglo XIV, Niccolò de Maquiavelo, que vendría a decir que nadie desaprovechará una oportunidad de obtener una ventaja explotando a otro. Es el extremo de Maquiavelo. Es decir, uno diría, nadie desaprovecha una oportunidad de comerciar ventajosamente, mutuamente. El otro dice, nadie desaprovecha una oportunidad de aprovecharse, de explotar al otro. La vía maquiavélica para resolver la economía. Y como viene a decir una frase que he sacado del Príncipe, dice, no es el oro, sino los buenos soldados los que garantizan el éxito. Ya que es imposible que los buenos soldados no sean capaces de conseguir oro. Son dos líneas, pero muy tontas, pero hay un montón. Si el problema es tener oro, existe dos maneras de tener oro. Trabaja, curra y lo consigue. La otra manera es tener buenos soldados, armas, fuerza, violencia. Porque si los tienes, puedes conseguir fácilmente oro. La vía maquiavélica. Ni una ni otra. Los economistas han explorado solamente la vía coasiana. No han explorado la vía maquiavélica, teóricamente. ¿Pero qué ocurre? Pues que la realidad les ha desmentido. La realidad, hay montones de gente que siempre han utilizado la vía maquiavélica, la vía de aprovecharse del otro. Ahora está de moda hablar de la globalización. Nos podemos hablar de la globalización y entonces a continuación decimos, ¿por qué la gente se globalizó? Porque hubo globalizaciones, la primera en el siglo XVI, la segunda se piensa que en el XVIII, la tercera, XIX y estamos en la cuarta, o algunos, el nombre
tercera o cuarta globalización. ¿Qué es lo que impulsó a las globalizaciones? Lo que impulsó a las globalizaciones no fue sino el deseo de rapiña y la capacidad militar para hacerlo. Si analizamos la historia, imaginad que intentamos analizar la historia económica de las globalizaciones con una perspectiva económica, de intercambios mutuamente ventajosos. Entonces, el intercambio mutuamente ventajoso significa que llegó Colón y sus secuaces y empezó a intercambiar con los negros que estaban en la Española. Se intercambiaron, punto, perfecto, vía causiana. Pero pronto se les pasó eso a la vía de intercambio, entonces empezaron a cogerlos y a ponernos a trabajar en minas. Eso no solamente lo hicieron los españoles, lo hicieron los portugueses, lo hicieron los ingleses. El tráfico de esclavos, que es uno de los elementos básicos, uno de los primeros productos junto con el azúcar, auténticamente globalizados, era un tráfico que, por supuesto, era comercial, pero comercial que se basaba en que hubiera alguien que cogiera a alguien que estaba tranquilamente, se lo metiera luego, se lo vendiera a unos, que eran los negreros, y los llevaran a lugares como La Habana o como Nueva Orleans y los vendiera como seres humanos. La vía causiana, pero también la vía maquiavélica del poder. Detrás de cualquier globalización ha estado siempre, siempre, siempre el poder. De tal manera que no es nada extraño que Europa conquistara a unos y no a otros. Hay un libro precioso, que es de Jared Diamond, que se llama así, Armas, Gérmenes y Acero, creo que se llama. El elemento fundamental, la contribución de los gérmenes, fue básico a la hora de poder derrotar a los aztecas o a los incas, pero también básicamente el dominio de las armas de fuego. La primera globalización fue una globalización periférica, simplemente había puestos en puertos. Poco había de intromisión en el interior. Hubo que esperar al siglo XVIII y al XIX, donde gracias a la quinina y sobre todo a la metralleta Maxim, Europa logró controlar prácticamente el 85% del territorio y estableció un sistema de globalización. Ejemplos paradigmáticos de la globalización fue cuando los japoneses, o Japón, me da igual hablar de Japón o japoneses, se negaban a comerciar y entonces el Comodoro Perry mandó sus cañoneras al puerto de Tokio y a zambombazos abrió Japón al comercio. Bueno, pero ahora parece ser que ya por fin ya no estaríamos en esta historia. No estaremos en esta historia porque estamos en una globalización final, pacífica, no imperial. No sé si eso es lo que se cuenta, pero es posible. Mi objetivo al final va a decir que demostrar que no está tan claro. Lo que ha hecho la globalización, la nueva globalización, ha sido que las guerras interestatales dentro de los países que forman el núcleo ya no se dan. Aunque no hace demasiado tiempo, todavía, vosotros la mayor parte habéis nacido todavía a menos de 30.000 kilómetros de aquí, se estaban matando. Ahora mismo hay problemas en Ucrania y en Caucasia. Pero bueno, las guerras se han desplazado a las zonas periféricas. Uno de los elementos más básicos a la hora de explicar el subdesarrollo es observar si hay guerras civiles.